¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con una época histórica que nunca viviste? Quizás al caminar por las calles empedradas de una ciudad antigua sentiste que ya conocías cada esquina, o tal vez al escuchar una melodía de hace un siglo tus ojos se llenaron de lágrimas sin motivo aparente. Esta sensación de familiaridad extraña no es solo una curiosidad pasajera para miles de personas en todo el mundo. Para muchos es la prueba irrefutable de que su alma ha caminado por este mundo mucho antes de nacer en su cuerpo actual. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la ciencia ha comenzado a descifrar el mecanismo oculto detrás de estos recuerdos? Bienvenidos a un viaje por los rincones más profundos y a veces inquietantes de la conciencia humana. Hoy vamos a desvelar el secreto que se esconde detrás de la creencia en las vidas pasadas y vamos a explorar por qué nuestra mente es capaz de fabricar historias tan convincentes que desafían nuestra lógica más elemental. El fenómeno de los recuerdos de vidas pasadas ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos, pero en las últimas décadas ha pasado de ser un tema meramente místico a convertirse en un objeto de estudio para psicólogos y neurocientíficos. El gancho inicial que atrapa a la mayoría de los investigadores es el caso de los niños pequeños. Imagina a un niño de 3 años que apenas está aprendiendo a articular oraciones completas, pero que de repente empieza a dar detalles técnicos precisos sobre cómo pilotar un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Este es el caso real de James Laninger, un niño estadounidense que desde muy temprana edad comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo. Lo que comenzó como un simple terror nocturno se convirtió en una narrativa detallada. James hablaba de un portaaviones llamado Natoma, de un compañero de vuelo llamado Jack Larsen, y describía con una precisión asombrosa cómo su avión había sido derribado por los japoneses en la batalla de Iwo Jima. Sus padres, que no creían en la reencarnación, quedaron atónitos al descubrir que cada detalle proporcionado por su hijo coincidía exactamente con los registros históricos de un piloto fallecido llamado James Houston Jr. Casos como el de James sugieren que hay algo que se nos escapa, algo que la ciencia convencional todavía lucha por explicar. Sin embargo, para entender qué hace que la gente crea recordar otra vida, debemos mirar más allá de la anécdota y sumergirnos en los mecanismos de la memoria humana. Aquí es donde el secreto comienza a revelarse. La memoria no es una cámara de video que graba la realidad de forma perfecta. Es más bien un editor de cine creativo que corta, pega y reconstruye escenas a partir de fragmentos de información. Uno de los conceptos clave en esta investigación es la criptomnesia. Este término se refiere a un fenómeno donde una persona recuerda algo pero olvida que lo ha leído o visto en alguna parte, creyendo erróneamente que es una idea original o un recuerdo propio. Imagina que cuando eras muy pequeño escuchaste una conversación detallada sobre un evento histórico o viste un documental mientras jugabas en la sala. Esos datos pueden quedar almacenados en tu subconsciente durante años. Cuando resurge en tu cerebro, que detesta los vacíos de información, construye una narrativa a su alrededor para darle sentido, y a menudo esa narrativa toma la forma de una vivencia personal de una vida anterior. Pero la criptomnesia es solo la punta del iceberg. Existe otro factor psicológico fundamental llamado confabulación. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones y significado. Si tenemos una emoción fuerte o una sensación de déjà vu, nuestra mente intentará justificarla creando una historia. En muchos casos, las personas que creen recordar vidas pasadas poseen una característica psicológica conocida como personalidad propensa a la fantasía. Esto no significa que mientan deliberadamente, sino que sus procesos imaginativos son tan vívidos y ricos que la línea entre lo que imaginan y lo que recuerdan se vuelve extremadamente delgada. Al entrar en estados de relajación profunda o hipnosis, estas personas pueden generar escenarios enteros que se sienten tan reales como cualquier recuerdo de su infancia actual. A esto debemos sumarle el poder de la sugerencia. En la búsqueda de respuestas sobre quiénes somos y por qué sufrimos ciertas fobias o inclinaciones, la idea de una vida pasada ofrece un consuelo inmenso y una explicación coherente. Si alguien tiene un miedo irracional al agua, es mucho más romántico y explicativo creer que murió ahogado en el naufragio de un barco antiguo que aceptar que es simplemente una respuesta fóbica sin un origen claro en esta vida. El secreto revelado aquí es que nuestra identidad no es estática. Nuestra mente está constantemente tratando de expandir los límites del yo, y la creencia en otras vidas es en última instancia una manifestación de nuestro deseo de trascendencia y de nuestra asombrosa capacidad narrativa. Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuesta.
¿Cómo es posible que algunos niños den datos que eran imposibles de conocer por medios normales? Es posible que exista una forma de memoria colectiva o genética que apenas estamos empezando a comprender. En la siguiente parte de este relato profundizaremos en los experimentos más audaces y en las teorías que intentan conectar la biología con lo inexplicable para descubrir si realmente estamos reciclando conciencias o si todo es el truco más brillante de nuestra evolución cerebral. Al adentrarnos en los laboratorios de neurociencia contemporáneos descubrimos que el cerebro humano tiene una capacidad casi mágica para la reconstrucción de escenarios. Existe un fenómeno conocido como criptomnesia, que ocurre cuando una persona recupera un recuerdo que ha olvidado por completo y lo procesa como si fuera una idea original o, en muchos casos, una vivencia de una existencia previa. Imagine que de niño escuchó una historia detallada sobre una aldea en Europa o vio un documental fugaz sobre la guerra civil. Años después, su mente consciente borra el origen de esa información, pero el dato permanece oculto en los pliegues del subconsciente. Ante un estímulo externo, esa información brota con una viveza aterradora, y al no encontrar un ancla en su vida actual, su cerebro concluye que debe pertenecer a otra persona que usted fue alguna vez. Este es el gran truco de la mente, rellenar los vacíos de identidad con fragmentos de información olvidada para darnos una sensación de continuidad y propósito. Sin embargo, para muchos investigadores esto no es suficiente para explicar los casos documentados por el Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Durante más de 40 años, Stevenson se dedicó a estudiar a niños que afirmaban recordar vidas pasadas sin haber sido sometidos a hipnosis. Lo más impactante de sus hallazgos no eran solo los relatos, sino las marcas de nacimiento. Stevenson encontró que muchos de estos niños presentaban cicatrices o malformaciones físicas que coincidían con las heridas mortales de la persona que afirmaban haber sido. Aquí es donde la ciencia empieza a rozar lo que parece imposible. Si aceptamos que estas marcas no son coincidencias, nos vemos obligados a considerar la teoría de la impronta psicofísica. ¿Es posible que una conciencia cargada de trauma pueda influir en la formación del tejido biológico de un nuevo cuerpo? Esta es la frontera donde la biología y el misterio se dan la mano. Otra pieza del rompecabezas reside en la epigenética. Recientes estudios han demostrado que los miedos y los traumas pueden heredarse a través del código genético. En experimentos con ratones se observó que, si se entrenaba a un ejemplar para temer a un olor específico, sus descendientes, incluso 2 generaciones después, mostraban una reacción de pánico ante ese mismo aroma sin haber estado nunca expuestos a él. Esto sugiere que llevamos en nuestra sangre los ecos de las experiencias de nuestros antepasados. Lo que muchos interpretan como el recuerdo de haber sido un soldado en una trinchera o una mujer huyendo de un incendio podría ser, en realidad, el eco genético de un abuelo o un bisabuelo que vivió ese horror. Estamos hechos de la materia de quienes nos precedieron, y sus memorias celulares podrían estar proyectándose en nuestra pantalla mental como si fueran propias. El secreto revelado detrás de estos recuerdos no es una única respuesta, sino una combinación fascinante de capacidades cerebrales y misterios cuánticos. Por un lado, tenemos un cerebro que es una máquina de contar historias, diseñada para encontrar significado en el caos. Por otro, teorías como la de la conciencia cuántica propuesta por Roger Penrose sugieren que nuestra mente no es un producto del cerebro, sino que el cerebro actúa como un receptor de una conciencia que preexiste en la estructura misma del universo. Si la conciencia es información y la información no se destruye, entonces el reciclaje de recuerdos no es una fantasía espiritual, sino una posibilidad física. Llegamos así al final de este viaje por los pasillos de la memoria y la existencia. Hemos visto que lo que llamamos recuerdos de vidas pasadas puede ser el resultado de una criptomnesia astuta, una herencia genética profunda o quizás, la prueba de que somos algo más que carne y hueso. La próxima vez que sienta una nostalgia inexplicable por un lugar en el que nunca ha estado, o que reconozca un rostro que jamás debería haber visto, no descarte la idea de inmediato. Su mente podría estar intentando revelarle un secreto que ha viajado a través del tiempo. Si este viaje por los límites de la realidad y la mente humana le ha fascinado, no olvide suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestras próximas investigaciones. Queremos saber qué piensa usted. ¿Cree que sus recuerdos son solo suyos o que lleva la carga de otros siglos en su interior?
Deje su opinión en los comentarios y comparta este video con alguien que siempre haya sentido que no pertenece a este tiempo. Gracias por acompañarnos en Curiosidades del Mundo. Nos vemos en el próximo descubrimiento.